Hola, buenos días a todos. Aquí os presento una vez más a una invitada al podcast de Talent Managers. Yo disfruto muchísimo todos los podcasts que hacemos, la verdad, porque siempre traemos gente súper, súper interesante, pero hoy tengo una invitada muy especial que es Paula Bonetti de Globo. Está trabajando ahora mismo en el equipo de Talent Management en Globo. Y nada, queremos conocerla un poquito más a fondo también a nivel personal y vamos a comenzar por ahí. Nada, mi primera pregunta siempre es, y entiéndela en todo lo amplio de su definición, ¿quién eres? Bueno, buenos días, Elías. Muchas gracias primero por la invitación. Súper honrada de poder estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy Paula. Por el acento me imagino que identificarán que soy argentina. Tengo mis orígenes ancestrales italianos y bueno, ahora viviendo esta aventura aquí en Málaga, en España, hace casi año y medio. Eh, Así que bueno, una ciudadana de varios lugares, ¿no? Que creo que hace parte del combo que nos identifica. Trabajo en recursos humanos hace muchos años, más de 15. Tuve mis primeras experiencias en Argentina, y bueno, y continuando con esta carrera y esta pasión de trabajar con gente, ahora en España también, y trabajando con gente de muchos países, ¿no? Desde España, de manera virtual, ahora post pandemia, con todo lo que, las posibilidades que este cambio de paradigma trajo, pero bueno, trabajando con mucha gente de distintos lugares, que es lo que más me gusta. La verdad es que yo siempre, bueno, todas las personas que nos dedicamos a esto, por lo menos hablo desde mi punto de vista, ¿no? O sea, al final siempre hay algo que nos empieza a picar la curiosidad o a llamar la atención de este área. Yo cuando empecé a estudiar no tenía ni idea, ni me llamaba la atención, ni nada, bueno, el tema de talent management o el de recursos humanos en principio, ¿no? Fue Ujú. experiencias personales o fue de repente coincidir con cosas que me llevaron ahí. ¿Tú cómo empezaste así? O sea, quiero decir, tú antes de estudiar ya sabes que quieres dedicarte a esto, fue estudiando o qué exactamente te llevó a tomar este camino. Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que cuando yo estudié recursos humanos como una carrera universitaria en Argentina y después, años después, hice una maestría en administración, pero al estudiar recursos humanos principalmente, yo creo que uno no termina de entender bien qué es lo que va a hacer, ¿no? Uno escucha un poquito qué es trabajar con gente, entonces si te gusta trabajar con gente, le ves como una beta por ahí, y creo que fue eso como un comenzar. Después cuando uno empieza a trabajar con alguna pasantía o algún internship y ese tipo de cosas, empieza a entender un poco más. Y cuando empezás a trabajar en otros puestos, ahí realmente creo que empezás a ver cómo puedes impactar todo el ciclo de un empleado dentro de una empresa, ¿no? Creo que hay veces, cuando me han dicho muchos amigos, cuando me preguntan qué hago, y yo les digo, bueno, trabajo en recursos humanos y todo el mundo entiende, o la mayoría entiende como solo lo que es administración de personal, ¿no? Cómo pagar el payroll, que las vacaciones de tal, que el sueldo, y bueno, sabemos que es más que eso, o que esa es una parte, pero no la única, y creo que cuando uno empieza, eso es difícil de interpretar y de ver, por más que uno lo estudie en la facu, ¿no? Y justo eso. Así que sí, así que creo que las primeras experiencias laborales te van dando ya como un pantallazo, y a mí en lo personal me pasó que cuando empecé a ver, yo empecé en el mundo de capacitación, en el mundo de training y learning, y eso ya me gustó un montón. Y bueno, después tuve distintas posibilidades de pasar por otros grupos, por grupos de talent acquisition o por grupos de más de procesos. Y bueno, uno cuando ya agarró viaje, creo que eso me fue llevando. Así que contestando a tu pregunta, creo que al inicio no lo tenía tan claro. Creo que fue algo que fue creciendo en mí a medida que fui avanzando con las distintas posibilidades que se me fueron presentando. Es que es justo eso. Uno no, por lo menos la mayoría de personas que les interesa este tema, no empiezan de manera tan, bueno, quiero decir, sin conocer bien el área, sin haber trabajado en el área. Es muy difícil que te llame la atención porque la mayoría de la gente entiende recursos humanos y seguramente nosotros lo haríamos también antes de entrar en el área y estudiarlo y trabajar en ello. Lo entendemos como eso, como las nóminas, como legal, como Sí. prevención de riesgos, como, en fin, o sea, todo el Que tema que igual de administrativo.
Sí, tal cual, y que igual creo que son cosas que también hice y que me sirven hoy en día haber pasado por ese tipo de roles más administrativos o más operativos para entender cómo se construye desde ahí. O sea, creo que nadie sale de la universidad y dice, bueno, voy a ser talent manager, y that's it. O sea, necesitas un recorrido anterior para poder entender las dinámicas de las empresas, los cambios culturales, las dinámicas de los líderes intermedios, o sea, muchas cosas que uno puede aportar a ese desarrollo o a esa estrategia de talent management, solo si vivió de cerca algunas cosas. Así que no es que lo desmerezco, al contrario, me parece que cada etapa, a medida que uno las va pasando, nos nutren para el estadio siguiente. Y es mucho más fácil empezar con eso que hacerlo después. O sea, si uno ya empezó directamente con la parte más estratégica, ir marcha atrás, hacer tareas operativas, es muy difícil. No, no, no. Entonces, creo que ese combo sirve, sobre todo para alguien que está empezando, ¿no? Si alguien nos está escuchando y quiere empezar a estudiar recursos humanos o dedicarse a esto, que no reniegue de esas primeras posiciones que creo que son muy nutritivas para lo que es la carrera después y entender. No, o sea, es que cuando uno entiende, o sea, cuando uno empieza a entender un poco de lo que es el trabajo, el área y todo esto, se da cuenta de que recursos humanos es es como un departamento lleno de luz, de muchísima luz, de muchísimas cosas estratégicas, de muchísimas tácticas, de muchísimos planes de acción que tienen que ver con algo muy distinto a lo que es la operatividad administrativa, que es muy importante porque uno tiene que saber, bueno, tiene que saber o tiene por lo menos que entender cómo se hace una nómina o tiene que entender cuáles son los convenios colectivos, tiene que entender muchísimas cosas que son básicas, pero son un fundamento de lo que es el Ujú, trabajo luego, porque te pueden venir problemas, porque te pueden venir situaciones en las que tú tienes que estar contextualizado a este nivel, pero luego realmente, en mi opinión por lo menos, lo realmente bonito viene en la segunda parte, ¿no? Donde claro, lo que tú quieres mirar es cómo vas a crear esa cultura dentro de la organización o cómo vas a seguir cultivando esa sí, cultura o cómo vas a... total. Todo este tema es que me parece Sí. alucinante. Y creo que tocando ese punto, otra cosa que me dicen muchos mis amigos o gente conocida es, uff, los de recursos humanos, uff, lo de tal cosa de recursos humanos. Y la realidad es que también soy muy ferviente, convencida que lo que hagamos a nivel cultural, a nivel de estrategia de empresa para la gestión de nuestro talento, solo va a funcionar si está súper alineado con los líderes de esa organización, ¿no? Si el CEO o el gerente más importante, si es una startup, el que está remando en la iniciativa, o sea, quien esté como cabeza de organización, por más grande o chiquita que sea, tiene que estar convencido de qué es lo que quiere hacer con su gente, y creo que ahí nosotros tenemos un poder de influenciar y de ayudar a mirar o abrir un poco la mirada con eso. Si no, y cualquier cosa que hagamos, por más que pensemos que es la estrategia más fabulosa de gestión, no funciona. Entonces, creo que ese es el next step, ¿no? Después de haber pasado por todo lo que funciona, como decís vos, que son básicas cosas, bueno, ¿cómo hacemos para lo siguiente? Sobre todo cuando queremos que la gente permanezca en la empresa, ¿no? El tiempo que sea. Esto de que en empresas anteriores o más antiguas, más establecidas, con una visión un poco más de vieja escuela, que pretendían que la gente ingresara, como nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Ingresaran a trabajar y se retiraran y cobraron su pensión después de haber trabajado 30 años en esa empresa. Eso no va más, ¿no? O sea, claro está. Entonces, aunque sea que la persona dure 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que dure, bueno, ¿cómo hacemos para maximizar lo mejor de esa persona en ese tiempo? Y si queremos que se queden más de ese tiempo, ¿qué hacemos para que esa persona se quede? Entonces, todas las estrategias que planeemos desde el ambiente laboral, desde las dinámicas de reuniones, digamos, hay tantas aristas que tienen que estar pensadas, consensuadas, sostenidas para que cada empleado sienta durante todo su ciclo que tiene un lugar en esa empresa, en esa startup, aunque sean dos, no hace falta que sean 1000. Y si son 1000 o más de 1000, con más razón, ¿no? ¿Cómo hace esa persona dentro de 1000 o 2000 empleados para sentirse único, para sentirse persona, para sentirse que tiene su propio desarrollo y su propio ciclo? Bueno, eso tiene mucha estrategia y tiene mucho trabajo detrás
que nosotros podemos impulsar, pero que tenemos que sostener con que los líderes acompañen, ¿no? Si no, Total, no se cae, no funciona. Tiene que haber un convencimiento de hacia dónde uno va. total. Precisamente hablando de esto, de la preocupación sobre la retención del talento, sobre cómo vas a comunicar, cómo vas a hacerle ver a esa persona que su trabajo es importante, aunque haya 1000 personas más dentro de esa organización, o todo lo que acabamos de comentar, lo que acabas de comentar. ¿Cómo lo viviste tú precisamente en esa experiencia que sabemos que has tenido dentro de una gran corporación Ujú. como fue en la que estuviste, que había como eso, miles de empleados? Sí, sí, yo estuve en la industria del oil and gas, en una empresa americana que tenía, no sé, 80.000, 100.000, ya ni me acuerdo, cantidad de empleados, y participaba de un centro donde éramos más o menos 3.000 y desde ahí trabajamos para todas las empresas del grupo. Em, para mí la clave, por más que las empresas sean súper enormes, corporativas, o chiquitas, para mí la clave está en los vínculos, en la relación que uno genera con sus pares y con su jefe. Hay muchas estadísticas que dicen que las personas renuncian al jefe y no a la empresa, ¿no? Y esto, más allá de que sea una estadística suelta, creo que es muy real. O sea, la gente con la que uno trabaja en el día a día, ya sea una empresa de 10 o de 1.000, pero alrededor tenés solo 10, te cambia la experiencia, te cambia la experiencia. Entonces, creo que si uno tiene, y tuve mucha suerte de tener muy buenos jefes, algunos no tan buenos, de los cuales uno también aprende, qué cosas no quiere repetir, pero sí tuve mucha suerte de tener muy buenos mentores y buenos jefes que te hacían sentir en esas charlas cotidianas, semanales o mensuales, que uno agrega valor, ¿no? Y si no está agregando valor o si tenemos áreas que mejorar, que todos tenemos, o sea, no existe el empleado perfecto, no existe, ni la persona perfecta, entonces siempre hay algo que ajustar. Bueno, la manera en que eso se transmite, ¿no? La manera en que se planean esas oportunidades de mejora, si hay planes de desarrollo potenciales, si te escuchan en cuanto a tus propias aspiraciones. Creo que esa es a mí lo que me hizo quedarme tantos años en esa empresa, fue ese touch por ahí más personal, en el jefe de turno que tenía o el equipo de turno que tenía, independientemente del tamaño de la empresa. Pero tengo una duda importante con esto, es una gran corporación, o sea, Mm, puede estar orientada de mil formas distintas, ¿no? O sea, al final, y más el sector del que me acabas de comentar, ¿no? Que eso que no tiene por qué estar 100% actualizado, o sea, al final eso funciona, puede funcionar de una manera tradicional y no tiene por qué estar adaptado a los tiempos, o sí, ¿no? Pero mi gran pregunta es, eh, ¿viste en esa organización esa forma de pensar? O sea, esa forma de pensar en la que cuidan a los empleados, en la que entienden la posición de cada uno, en la que la estrategia está orientada a mejorar, a mejorar el rendimiento, mejorar las posibilidades de esos empleados? ¿O crees que, bueno, está uno orientado de forma distinta, de forma más tradicional quizá? sí, es una buena pregunta. Difícil responder genéricamente, ¿no? Pero, yo creo que en las empresas que son tan grandes y están tan estructuradas, hay bases, de estructura y de entendimiento de cómo tiene que ser la gestión de un empleado, ¿no? Cómo son los procesos de evaluación de desempeño, cómo son los procesos de identificación de grandes potenciales para el desarrollo de carrera. Hay bases. Después, ¿cómo se usan esas bases a nivel regional, a nivel país, incluso dentro de un país, a nivel de cada equipo? Eso varía. La verdad que no es muy difícil en organizaciones tan grandes que todo se haga exactamente de la misma manera. Tenemos diferencias culturales también, que impactan. Entonces, creo que yo tuve una buena experiencia, como te digo, pero sé que no es el caso de todo el mundo. O sea, si toca un jefe que por ahí no tiene tanta cintura para ser más flexible con algunas cosas, por ahí cae en esta es la forma de hacerlo, esta es la estructura, y no da ese espacio como a lo personal, sino que va más como el número y decir, bueno, tengo tantos empleados, tienen que estar todos en esta cajita, lo tengo que pasar y se despersonaliza un poco. Eso es real. Entonces, creo que hay que tener un poco de suerte,
pero, digamos, el riesgo de la despersonalización en los tamaños tan grandes de compañías es real. O sea, Claro, de nuevo, creo que yo tuve suerte, me sentí siempre muy cómoda y apreciada, pero bueno, por ahí no fue la experiencia de todo el mundo y eso también hace que tal vez eh, gente se haya ido antes, ¿no? Y tampoco lo veo mal, o sea, creo que así como uno elige una casa para vivir, también elige un lugar donde trabajar en la medida de las posibilidades, ¿no? De poder elegir y no siempre hay un match. Entonces, cuando el ambiente no es por lo que uno quiere, le gusta, tiene ganas, bueno, tal vez es el momento de los cambios. claro. Yo, es verdad que, bueno, echando la vista atrás, sí que pienso y sí soy capaz de identificar como tres tipos de organizaciones, ¿no? Organizaciones Ujú, ancladas 100% en el pasado, en la que les ujú, importa muy poco el empleado, en la que simplemente lo que es producción, rentabilidad y punto. ujú, Otra organización que es la opuesta, en la que es absolutamente actualizado, absolutamente innovador, estratégico, piensa en el empleado como un activo, como una ventaja competitiva incluso, etcétera. Y luego está, es verdad que hay muchas organizaciones intermedias en las ujú. que sí que aplican cosas que mejoran la vida de los empleados, que dan, por ejemplo, una carrera profesional, que dan una seguridad o bueno, pues unos beneficios a los empleados, no están 100% actualizadas, pero tampoco están ancladas en el pasado. Lo intentan hacer lo mejor que pueden, dadas las circunstancias también, pues del tamaño y tal, pero bueno, también es de valorar que intenten un poco dentro de la burocracia y dentro de la gran estructura que pueden llegar a tener, que intenten hacer cosas que vayan en pos de lo que estamos comentando aquí. Sí. Y bueno, no sé qué opinas de lo que te acabo de Sí, comentar. sí, totalmente, totalmente. Creo que también, repitiendo lo que decía hace un ratito, también depende de la mirada de quién en la organización, ¿no? O sea, creo que la gente de recursos humanos o los que son más orientados a las relaciones van a decir, no, la gente es lo más importante y el talento es lo mejor que tenemos. Igual estoy convencida de eso, pero tenemos esa mirada más absolutista. Alguien que está dentro de una operación, que está trabajando con la presión de la competencia, con la presión gubernamental, con la presión de la tarea del tipo de negocio que tienen y depende de los riesgos que eso impliquen, es difícil que se focalicen 100% o sea, tampoco estarían haciendo bien su trabajo si no miraran su operación. Entonces, creo que el desafío que tenemos es cómo llegar al intermedio, ¿no? O sea, que no sea un solo extremo. Si nos miráramos solamente en que la gente esté 100% feliz el 100% del tiempo, y bueno, por ahí no marcamos los cambios que hay que hacer o las exigencias que tenemos que tener para que esa operación funcione. Y en recursos humanos decimos mucho que tenemos que ser el socio estratégico del negocio, ¿no? Esto está como un cliché muy desvirtuado un poco. Nos cuesta, la verdad es que nos cuesta. O sea, he visto un montón de estrategias y cosas de recursos humanos que están muy lejos de lo que el negocio verdaderamente necesita porque por ahí somos muy idealistas de pensar que esta es la manera en que habría que hacerlo. Y por ahí el negocio está en otra etapa de maduración de compañía, en otra etapa de maduración de líderes, donde no puede llegar a ser perfecto y cómo te ajustás. Entonces, estas distancias entre mirar solo al empleado como un número o una cosa, o estar todo el tiempo pendiente, acortar esa brecha creo que es parte de esta estrategia en la que uno tiene que adaptarse y que va a ir cambiando según la empresa que sea, ¿no? De nuevo, no es lo mismo una multinacional donde vos tenés un poder de cambio pequeño porque las decisiones se toman muy arriba de una manera muy alineada, una pequeña empresa donde llegas más rápido a quienes toman las decisiones y entonces los cambios son un poco más flexibles. Pero de nuevo, el punto está siempre en poder influenciar hacia lo que consideremos que es la mejor gestión de ese talento para que la empresa sea productiva, porque ese es el objetivo, ¿no? O sea, habrá empresas organizaciones que sean no lucrativas, pero la mayoría lucrativas en las que quieren más productividad. Bueno, está claro y hay un montón de estudios donde cuando los empleados están más engaged, más motivados, se sienten más valorados, son más productivos. Entonces, ¿cómo llegar a ese intermedio? Para eso estamos, para ayudar en esa estrategia. A mí me interesa muchísimo que nos cuentes, Pau, la transición de una gran corporate establecida hace muchísimos años a la startup
bueno, ya madurada, ¿no? Sí, En otro sí, sí, estadio, sí, pero yo creo que sigue, yo creo que debería seguir teniendo ese espíritu startupero, sí, porque al final eso sí, es total, símbolo de salud y de agilidad y de tal. sí. ¿Cómo has vivido esa transición? Bueno, creo que dentro de mi carrera fue una de las mejores cosas que me pasó. O sea, creo que al principio, siendo súper honesta, tuve un shock cultural fuertísimo, Elías, no te imaginas, porque yo venía con mi cabeza y mi estilo de trabajo muy estructurado y que las cosas tienen que estar 100% perfectas antes de proyectarlas y implementarlas y que para tomar decisiones de cambio había que escalar no sé cuántos escalones, llegar al norte, bajar y acá, no sé, los procesos de selección, por ejemplo, duraban meses, literal, por todas estas aprobaciones y cosas que son más burocráticas. Y bueno, llegar a este mundo más de startup, como decís vos, al principio me costó porque, bueno, venía de muchos años de otras dinámicas, pero la verdad que me encantó. Yo creo que me resultaría muy difícil volver al otro mundo. Creo que me siento mucho más identificada con este. De nuevo, todo lo que yo aprendí y todo lo que me formó ese viejo mundo, por así decirlo, es lo que me ayuda ahora a transitar este, ¿no? O sea, no reniego, al contrario, como dije antes, así como las tareas operativas me sirvieron para ahora pensar más estratégicamente, toda esa otra experiencia más estructurada, más de procesos, me ayuda ahora para ordenar algunas cosas que a veces en estas dinámicas tan ágiles, a veces necesitan un poco de forma para que sean sostenibles, ¿no? Sobre todo cuando siguen creciendo. Eso en cuanto a las dinámicas de trabajo. Y después el tema de la agilidad, ¿no? Son empresas que tienen mucha competencia y que necesitan estar activas. Y ahí de nuevo donde decía, ¿cómo alineamos la estrategia de lo que nosotros pensamos que tiene que ser la gestión del talento con nuestros procesos estándar de cómo hacemos reclutamiento, cómo hacemos performance, cómo hacemos desarrollo, con el ritmo de la operación en sí misma, ¿no? O sea, creo que acá lo veo muy palpable, de que tenemos que ser capaces de adaptarnos a eso. Así que para mí fue una experiencia increíble, la sigo disfrutando muchísimo, me hizo la cabeza así y también incentivo que la gente se anime a hacer estos cambios que son drásticos, pero que nutren un montón. O sea, creo que nos siguen formando como profesionales y seguimos desarrollando cosas que a veces capaz ni sabíamos que teníamos, ¿no? No, a ver, es que yo creo que es normal, ¿no? O sea, el de estar acostumbrada a todo el tema burocrático, al tema del proceso, incluso hay que tener en cuenta que aunque luego, ahora mismo yo no sé cuántos empleados tienes, sin contar a los riders y tal, nos los contaste una vez, pero yo no recuerdo ahora mismo la cantidad, pero obviamente no tendrá tantos como tenía en su momento, pues, la otra empresa en la que estabas, Ujú, pero yo te diría que, o sea, es un ejemplo de, aún teniendo muchísimos empleados, una estructura muy, muy grande, muy engrosada, existe la capacidad, la posibilidad de seguir siendo ágil. Porque podría haberse convertido en todo lo contrario. O sea, una startup empieza siendo startup y, bueno, pues, dependiendo de quién la esté gestionando, cuando recorre y se hace más grande y se hace un monstruo, ¿no? Un monstruo en el sentido de lo grande que es, se tiene que elaborar una forma de gestionar la empresa que facilite la agilidad y la facilidad del cambio, que es, total. la ventaja competitiva de una startup, que si no, o sea, si se ancla en algo, bueno, muy sólido, muy, muy inmóvil, está quitando absolutamente toda esa filosofía o toda esa capacidad de poder adaptarse y poder ser competitivo. Totalmente, totalmente. Y eso es algo que, bueno, que algunas han perdido y por eso no han sido exitosas también, ¿no? Eh, y en cuanto a las personas, digo, también no es un mundo para todo el mundo. Digo, hay veces que el ritmo de trabajo, la agilidad es tan veloz que puede generar cierto agotamiento y bueno, como decía antes, o sea, uno tiene que encontrar cuál es su lugar. Y cuál es su momento en la vida para ciertas cosas, ¿no? Por ahí son etapas también que hay que escucharse y saber a dónde uno tiene ganas de poner más la energía, en qué momento,
Pero sí, totalmente. Bueno, Pau, la verdad que estamos llegando un poco ya al fin, sobre todo porque, bueno, tampoco nos gusta hacer los podcasts demasiado largos y que Ujú. la gente esté como 1 hora o 2 horas escuchando, escuchándonos hablar, pero me parece tan interesante, sobre todo, que hayas vivido tantas experiencias distintas, que hayas partido de, bueno, de una fase obviamente más de internship, luego hayas pasado por la gran corporate y luego estés en una empresa como Globo. Yo creo que tienes una experiencia súper completa en ese sentido. Yo creo que precisamente tienes una visión muy particular de cómo se, bueno, pues cómo se hacen las cosas, cómo se ven las cosas, analizándolas y tal. Y yo creo que será muy interesante en el futuro seguir conversando, quizás de temas más específicos cuando los tengamos y saber tu opinión sobre sobre esa situación en concreto, ¿no? Hasta ahora, yo te agradezco muchísimo, no sabes cuánto, tu tiempo, que hayas estado con nosotros, que hayas compartido tu experiencia, tu vida, lo que has hecho durante todo este tiempo. Y yo espero que la gente haya disfrutado tanto como yo esta conversación porque ha sido de verdad súper enriquecedora. Entonces, Bueno, nada, te veo muy pronto, Pau, para cualquier otra cosa, que nosotros total. nos apuntamos los dos a un bombardeo, así que Sí. Bueno, Elías, muchísimas gracias a vos y a Sergio por esta oportunidad, por dejarme ser parte de esta comunidad, que espero que siga creciendo y bueno, acá a disponibilidad para aportar en lo que podamos, nuestro granito de arena para esta comunidad y para lo que nos toca en el resto de las carreras. bueno, Pau, pues nada, pues muchas gracias por todo y espero que todo el mundo lo haya disfrutado. Un abrazo a toda la Muchas comunidad. gracias. Adiós.